Escritos de filosofía política de Mijail Bakunin. Parte 3. El sistema del anarquismo. 3. Evaluación de las teorías del socialismo de Estado. Babeuf, el eslabón entre la Revolución Francesa y el socialismo. La Revolución Francesa, al haber proclamado el derecho y el deber de cada individuo a convertirse en un hombre, llegó a sus últimas conclusiones al babeuismo. Babeuf, uno de los últimos ciudadanos enérgicos y limpios de corazón que la revolución creó y luego mató en tan gran número, y que tuvo la buena fortuna de contar entre sus amigos a hombres como Buonarroti, combinó en un solo concepto la tradición política de la antigüedad con las ideas claramente modernas de una revolución social. Viendo que la revolución decaía por falta de un cambio radical, que para entonces era del todo imposible teniendo en cuenta la estructura económica de ese periodo, y por otra parte, lleno de fe en el espíritu de la revolución, hasta el extremo de acabar imponiendo la acción omnipotente del Estado a toda iniciativa individual, concibió un sistema político-social en el que la República, expresión colectiva de la voluntad de los ciudadanos, después de haber confiscado toda propiedad individual, administraría esos bienes en interés de todos, repartiendo a cada uno en igual medida instrucción, educación, medios de vida y placeres, y forzando a todos, sin excepción, en la medida de la capacidad de cada uno, a desarrollar un trabajo físico o mental. Las aspiraciones de Babeuf fracasó y fue guillotinado con algunos de sus amigos, pero su ideal de una república socialista no murió con él. Recogido por su amigo Buonarroti, el mayor conspirador de este siglo, la idea fue transmitida como una verdad sagrada a las nuevas generaciones y custodiadas por las sociedades secretas que fundó en Bélgica y Francia. Las ideas comunistas florecieron en la imaginación popular. Desde 1830 a 1848 encontraron intérpretes capaces en las personas de Cabet y Louis Blanc, que dieron su formulación definitiva al socialismo revolucionario. El socialismo doctrinario. Otra corriente socialista, surgida de la misma fuente revolucionaria y con el mismo objetivo pero usando medios completamente diferentes, fue el llamado socialismo doctrinario, fundado por dos hombres eminentes, Saint-Simon y Fourier. El Saint-Simonismo fue expuesto, desarrollado, transformado y establecido como un sistema casi práctico o como una iglesia por el padre Enfantin, junto con muchos de sus amigos que en su mayor parte se convirtieron más tarde en financieros u hombres de Estado, singularmente devotos del imperio. El Fourierismo encontró su exponente en Démocratie Pacifique, editado hasta el 2 de diciembre de 1852 por Victor Considerant. El papel histórico del Saint-Simonismo y el Fourierismo. Los méritos de estos dos sistemas, diferentes entre sí en muchos aspectos, consiste fundamentalmente en la crítica profunda, científica y severa del sistema actual, cuyas monstruosas contradicciones descubren valientemente, y en el importante hecho de que atacan y conmueven al cristianismo en nombre de una rehabilitación de la materia y las pasiones humanas, calumniadas y al mismo tiempo practicadas tan ampliamente por los sacerdotes cristianos. Los saint-simonianos querían reemplazar a la cristiandad por la nueva religión basada sobre el culto místico a la carne con una nueva jerarquía de sacerdotes, nuevos explotadores de la multitud por el privilegio del genio, la habilidad y el talento. Los fourieristas, demócratas en un sentido mucho más amplio, podríamos decir que mucho más sinceramente demócratas, concibieron sus falansterios gobernados y administrados por jefes elegidos mediante sufragio universal, y pensaban que cada uno encontraría en ellos la clase de trabajo y el lugar más apropiado para sus pasiones naturales. Las falacias del saint-simonismo son demasiado evidentes para ser discutidas aquí. Los fourieristas padecían de dos errores. En primer lugar, creer sinceramente que a través de la persuasión y la propaganda pacífica podrían llegar a los corazones de los ricos hasta tal punto que vendrían por sí mismos a depositar los excedentes de sus riquezas en las puertas de sus falansterios.
y su segundo error fue imaginar que sería posible construir teóricamente, a priori, un paraíso social donde la humanidad se establecería para siempre. No habían entendido que todo cuanto podemos hacer ahora es indicar los grandes principios del desarrollo de la humanidad y que a las generaciones futuras compete llevar esos principios a la práctica. En general, la regimentación fue la pasión común de todos los socialistas, excepto uno, en los años anteriores a 1848. Cabet, Louis Blanc, los Fourieristas y los Saint-Simonianos estaban todos poseídos por la pasión de adoctrinar y de organizar el futuro. Todos ellos eran autoritarios en mayor o menor medida. Proudhon. Pero entonces vino Proudhon, hijo de un campesino y 100 veces más revolucionario por sus trabajos y su instinto que todos los socialistas doctrinarios y burgueses. Se equipó con un punto de vista crítico, tan despiadado como profundo y penetrante para destruir todos sus sistemas. Oponiendo libertad y autoridad se proclamó anarquista y llevó adelante sus ideas en contraposición a las de los socialistas estatales. Frente a su teísmo o panteísmo, tuvo el coraje de declararse simplemente ateo, o más bien positivista, como Auguste Comte. El socialismo de Proudhon, basado sobre la libertad individual y colectiva, sobre las acciones espontáneas de las asociaciones libres, sin obedecer otras leyes que las generales de la economía social, ya descubiertas o por descubrir en el futuro. Este socialismo que funcionaba fuera de cualquier regulación gubernamental y de toda protección estatal, subordinando la política a los intereses económicos, intelectuales y morales de la sociedad, estaba destinado a convertirse con el tiempo al federalismo. Tal era el estado de la ciencia social antes de 1848. Las polémicas voceadas a través de periódicos, impresos y panfletos socialistas llevaron una multitud de ideas nuevas a la clase obrera, que se impregnó de ellas hacia 1848. Cuando la revolución estalló ese año, el socialismo emergió como una fuerza poderosa. La derrota de junio de los trabajadores de París fue la derrota del socialismo estatal, pero no del socialismo en general. No fue el socialismo en general quien sucumbió en junio de 1848, sino solamente el socialismo estatal, el socialismo autoritario y regimentado que esperaba y creía en el Estado como institución capaz de satisfacer las necesidades y las legítimas aspiraciones de las clases trabajadoras. Este socialismo pensaba que el Estado armado, con un poder total e ilimitado, estaría deseoso y sería capaz de inaugurar un nuevo orden social. Por tanto, no fue el socialismo lo que murió en el mes de junio. Por el contrario, fue el Estado quien cayó en la bancarrota. Proclamándose incapaz de pagar la deuda contraída con el socialismo, el Estado decidió matarlo para sacudirse dicha deuda de la manera más fácil. El Estado no consiguió destruir el socialismo, pero mató la fe en el Estado mantenida por él. Con su acción, el Estado aniquiló las teorías del socialismo autoritario o doctrinario, algunas de las cuales, como la Icaria de Cabet y la organización del trabajo de Louis Blanc, aconsejaba al pueblo depositar una confianza plena en el Estado, mientras otras demostraron su absurdo gracias a varios experimentos ridículos. Incluso el Banco de Proudhon, que podría haber prosperado bajo condiciones más favorables, sucumbió bajo el aplastante peso de la hostilidad universal de la burguesía. ¿Por qué fue derrotado el socialismo en la Revolución de 1848? El socialismo perdió esta primera batalla por una razón muy simple. Estaba lleno de impulsos instintivos y de ideas negativas. Tenía 1000 veces razón cuando luchó contra el privilegio, pero le faltaba todavía las ideas positivas y prácticas necesarias para construir un nuevo sistema, un sistema de justicia popular sobre las ruinas del sistema burgués. Los trabajadores que lucharon en junio por la emancipación del pueblo estaban unidos por el instinto y no por las ideas, pues sus ideas formaban una verdadera torre de Babel, un caos del que nada podía salir. Esa fue la principal causa de su derrota. ¿Habremos de poner en duda por eso el poder presente y futuro del socialismo? El cristianismo, que se fijó la idea de fundar el reino de la justicia en el cielo, necesitó varios siglos para conquistar Europa.
Es de extrañar entonces que el socialismo, cuyo cometido es más difícil, la fundación del reino de la justicia sobre la tierra, no haya triunfado en unos pocos años. La pequeña burguesía arruinada se verá sumida en la batalla social bajo la dirección del proletariado. En la actualidad, la pequeña burguesía, la pequeña industria y el pequeño comercio comienzan a sufrir casi tanto como las masas trabajadoras y, en la misma dirección y al mismo ritmo, esta respetable mayoría burguesa tendrá, con toda probabilidad, que aliarse pronto con el proletariado. El comercio a gran escala, la gran industria y por encima de toda la gran especulación deshonesta aplastan a la pequeña burguesía, devorándola y empujándola hacia el abismo. En consecuencia, la posición de la pequeña burguesía se hace cada vez más revolucionaria y sus ideas, reaccionarias hasta el momento, deben tomar la dirección opuesta. Los más inteligentes de sus miembros comienzan a comprender que no queda más salvación para la burguesía honesta que aliarse con el pueblo, y que la pequeña burguesía está interesada de la misma manera que el pueblo en el problema social. Este progresivo cambio en el clima de opinión de la pequeña burguesía europea es un hecho tan consolador como indiscutible. No debemos, sin embargo, hacernos ninguna ilusión al respecto. La iniciativa en este nuevo desarrollo pertenecerá al pueblo y no a la pequeña burguesía. En Occidente a los trabajadores de las fábricas y las ciudades, y en Rusia, Polonia y la mayor parte de los países eslavos a los campesinos. La pequeña burguesía se ha vuelto demasiado cobarde, demasiado tímida y demasiado escéptica para asumir ninguna clase de iniciativa. Se deja llevar, pero no muestra iniciativa porque tiene tanta pobreza de ideas como falta de fe y pasión social. La pasión que aparta todos los obstáculos y crea nuevos mundos solo puede encontrarse ahora entre el pueblo. En consecuencia, es al pueblo al que pertenecerá en el futuro la iniciativa de este nuevo movimiento. El Partido de la Reacción y el Partido de la Revolución Social. En nuestros tiempos y en todas partes, en América, a lo largo de Europa y en Rusia, solo existen dos partidos verdaderamente fuertes: el Partido de la Reacción, que abarca todo el mundo del Estado y los privilegios de clase, basados en la propiedad personal y hereditaria y la explotación consiguiente del trabajo del pueblo, apoyándose sobre el derecho divino, la autoridad de la familia y la ley del Estado. Y el Partido de la Revolución Social, que resueltamente aspira a la aniquilación definitiva de este mundo decrépito y criminal para construir sobre sus ruinas un mundo donde no existan privilegios especiales, basado sobre el trabajo común y obligatorio para todos, sobre el libre derecho humano y sobre la verdad humana iluminada por la ciencia. Por eso, y sin ninguna duda, incluimos en el partido hostil de la reacción no solo a los reaccionarios declarados y a los jesuitas, sino también a los constitucionalistas liberales y al partido radical de los republicanos políticos. El socialismo burgués. Volvámonos ahora hacia los socialistas, que también están divididos en tres partidos esencialmente diversos. Antes de nada, los dividiremos en dos categorías: el Partido de los Socialistas Pacíficos o Burgueses y el Partido de los Revolucionarios Sociales. Estos últimos se subdividen a su vez en socialistas estatales revolucionarios y en anarcosocialistas revolucionarios, enemigos de todo Estado y de todo principio estatal. El Partido de los Socialistas Pacíficos Burgueses o Jesuitas Sociales pertenece por su esencia al Partido de la Reacción. Comprende hombres de varias categorías políticas que flirtean con el socialismo pensando solo en reforzar su propio partido. Hay conservadores que son socialistas, sacerdotes socialistas, socialistas liberales y radicales. Todos ellos reconocen en el socialismo una formidable fuerza creciente y cada uno de ellos empuja en su dirección, esperando con esta ayuda restaurar la vitalidad abatida y decrépita de su respectivo partido. Entre el gran número de esos maliciosos explotadores del socialismo pueden encontrarse aquí y allí personas sinceras y bien intencionadas que realmente desean una mejora en las condiciones de vida del proletariado, pero a quienes falta la energía mental y voluntad suficientes para plantearse el problema social en toda su formidable realidad, para admitir la absoluta irreconciliabilidad del pasado con el futuro, o incluso del hoy con el mañana.
Pasan sus días en vano e inútiles esfuerzos por reconciliar estas contradicciones. Son sinceros, es verdad, pero su sinceridad causa un gran perjuicio al ofrecer una cobertura para la insinceridad de los explotadores maliciosos del socialismo. Los socialistas pacíficos de todas las denominaciones están de acuerdo en un punto esencial, que determinan concretamente sus tendencias reaccionarias y condenan incluso a los más sinceros a fundirse más pronto o más tarde con el partido de la reacción deliberada y consciente si no prefieren unirse de antemano y sin reservas al partido del socialismo revolucionario. Los lazos de la clase son más fuertes que las convicciones de los socialistas burgueses. La vida domina el pensamiento y determina la voluntad. Esta es una verdad que no debe perderse de vista si queremos mantener nuestros pies en la realidad de los fenómenos políticos y sociales. Si queremos establecer una sincera y completa comunidad de ideas entre los hombres, debemos basarlas en las mismas condiciones de vida de una comunidad de intereses. Y mientras por las condiciones reales de sus existencias respectivas existe un abismo entre el mundo de la burguesía y el del proletariado, siendo uno el mundo de los explotadores y el otro del de los explotados, concluyo que si un hombre nacido y crecido en el medio burgués desea sinceramente y sin fraseología convertirse en amigo y hermano de los trabajadores, debe renunciar a todas las condiciones de su existencia pasada, a todos sus hábitos burgueses, rompiendo todos los lazos de los sentimientos, la vanidad y el pensamiento que lo ata al mundo burgués, y volviéndose contra ese mundo, debe convertirse en su enemigo y declararle una guerra sin cuartel para sumirse completamente e irreversiblemente en el mundo de los trabajadores. Y si no encuentra en sí mismo una pasión por la justicia suficientemente fuerte para inspirar el coraje de esta resolución, mejor es en ese caso que no se engañe ni engañe a los trabajadores. Nunca se convertirá en su amigo. Sus pensamientos abstractos, sus sueños de justicia, pueden llevarle a unirse a la causa de los explotados en los momentos de reflexión, en los momentos de contemplación teórica y calmada, cuando nada entra peligrosamente en juego y reina la calma en el mundo de los explotadores. Pero si llega un momento de gran crisis social, en el que estos dos mundos opuestos chocan en una suprema batalla, todos los lazos que le atan a su vida presente le empujarán inevitablemente al mundo de los explotadores. Esto ha sucedido ya a muchos de nuestros antiguos amigos y siempre sucederá con los burgueses republicanos y socialistas. El grupo intermedio de socialistas. Entre la mayoría reaccionaria y la pequeña minoría que se ha consagrado completa y sinceramente a la causa de la libertad del pueblo, existe en el mundo del Estado y de los privilegios de clase una categoría de personas bastante considerable por su número y por la nefasta influencia ejercida sobre el pueblo trabajador. Esta categoría comprende a todos cuantos se ha consagrado con sus mentes y corazones a la causa del pueblo, aunque por su posición social, por las ventajas materiales y políticas resultantes de esta posición, y por sus hábitos y lazos sociales y familiares pertenecen a un mundo que es enemigo mortal de esa causa. Se trata de individuos desgraciados, pero no por eso menos perjudiciales, engañándose a ellos mismos y a las masas del pueblo con el candor de sus aspiraciones, motivadas aparentemente por un genuino amor al pueblo, los mejores de ellos, obedeciendo la férrea ley de que la posición social de una persona sobrepasa como factor determinante a sus deseos subjetivos. Sirven a la causa de la reacción sin ser siquiera conscientes de ello, como sucede a menudo, pronunciando sin cesar frases que transmiten su alegado interés por el bienestar y la emancipación del pueblo. Son estas personas las que llenan las filas de los partidos políticos republicanos y socialistas burgueses, como también las filas del partido de la dictadura socialista revolucionaria o del Estado socialista revolucionario. El peligro del culto al Estado entre los socialistas. Los hombres pertenecientes a esa categoría pueden convertirse en un peligro real para la internacional si se unen a ella. Como verdaderos demagogos, solo quieren abolir los estados existentes para crear una nueva forma de estado, es decir, de dominación, que si no redundan en beneficio de sus intereses materiales, satisface al menos su ambición y vanidad, desembocando incidentalmente en perceptibles beneficios materiales.
Esas personas son peligrosas porque arrastran a las masas del pueblo y las inducen al mismo tiempo a una peligrosa pasión y a un peligroso prejuicio. La posición de la venganza que hace al pueblo buscar en su propio detrimento autosatisfacción, emancipación y salvación en la completa aniquilación de las personas, pero no de las cosas, ni de los regímenes que constituyen el poder de los individuos pertenecientes al Estado y a la jerarquía social, de cuya degeneración moral es indirectamente responsable este orden social. El peligroso prejuicio del pueblo es el prejuicio, por desgracia, muy profundamente arraigado en forma de un poder estatal fuerte. Del pueblo, por supuesto, y no de una jerarquía clasista, como si el poder oficial del Estado pudiera convertirse alguna vez en el poder del pueblo y como si tal poder no fuera en sí mismo fuente de origen indiscutible de las clases y la jerarquía de clase. La característica distintiva de un socialista burgués. Hay un significado infalible para que los trabajadores puedan identificar a un falso socialista, a un socialista burgués. Si al hablarles de revolución o de transformación social, les explica que el cambio político debe preceder al cambio económico, si niega que ambas revoluciones deben tener lugar al mismo tiempo, o señala que la revolución política debe ser algo distinto a la realización directa e inmediata de la plena liquidación social, dejad que los trabajadores le den la espalda, porque no es sino un estúpido o un explotador hipócrita. No es posible realmente un libre pensador sin ser al mismo tiempo un socialista en el sentido amplio de la palabra. Es ridículo hablar del pensamiento libre y aspirar al mismo tiempo a una república unitaria, autoritaria y burguesa.